Queremos encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región delimitada por, y es igual a seno 2x al cuadrado, y el eje x en el intervalo cerrado de 0 a la raíz cuadrada de pi dividido por 2 sobre el eje y. Esta región sombreada aquí es la región limitada. Si giramos esto sobre el eje y, nos daría este sólido aquí. Nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Una cosa más para mencionar, cuando x es igual al cuadrado de pi dividido por 2, el punto estaría aquí, nuestra intersección x. Observe ahora si sustituimos este valor por x en nuestra función, tendríamos el seno pi que es igual a 0. Debido a que tenemos una función de x y rotación sobre un eje vertical, usaremos el método SEL. Por lo tanto, podemos encontrar el volumen usando esta fórmula aquí donde el volumen es igual a 2pi veces la integral de p de x veces h de x integrada con respecto a x de a b donde p de x sería la distancia desde el eje de rotación. Y h de x sería la altura de cualquier caparazón. Para ayudarnos a configurar esta integral, dibujaremos un rectángulo representativo que al girar sobre el eje y nos daría una concha del volumen de este sólido. Por ejemplo, si usáramos este rectángulo aquí y gire esto sobre el eje y, nos daría una capa del volumen. Para ayudar a ilustrar esto, podríamos usar estas capas aquí para aproximar el volumen del sólido. Observe que a medida que aumenta el número de proyectiles, el volumen de los proyectiles se acercaría al volumen del sólido. Tomamos el límite a medida que se acerca al infinito de la suma de estos volúmenes. Esto es lo que nos da nuestra integral definida. Mirando este rectángulo, observe cómo el ancho sería delta x. ¿Cuál es la razón por la que nos integramos con respecto a x? Esta distancia aquí. La distancia desde el eje de rotación, sería p de x, que es solo el valor de x. Podemos decir que p de x es igual a x. Entonces, la altura de este rectángulo, deberíamos representar la altura de un caparazón, sería esta distancia aquí, esta longitud, que viene dada por el valor de la función de y es igual a seno 2x al cuadrado. Entonces h de x es igual a seno 2x al cuadrado. El intervalo, nuevamente, es de 0 a la raíz cuadrada de pi dividido por 2. Ahora podemos configurar la integral para encontrar el volumen. El volumen es igual a 2pi veces la integral de p de x, que es x, veces h de x, que es seno 2x al cuadrado. Integrado con respecto a x desde 0 a la raíz cuadrada de pi dividido por 2. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Tendremos que evaluar esto usando la sustitución u. Observe como si le permitimos igualar 2x al cuadrado. Diferencialmente, u sería una función lineal que involucra x. Te dejaremos igual 2x al cuadrado. Por lo tanto, diferencialmente u es igual a 4x de x. Observe cómo nuestro integrando tiene x de x. Resolvamos esto para x dividiendo ambos lados entre 4. Entonces tenemos 1 4 du. Es igual a x de x. Ahora escribamos esto en términos de u. Tendríamos el volumen igual a 2pi veces la integral. Ahora tendremos que reescribir los límites de integración para usted. En este momento hay en términos de x. Si u es igual a 2x al cuadrado, observe que cuando x es 0, u sigue siendo 0. Entonces, cuando x es igual a la raíz cuadrada de pi sobre 2, tendríamos iguales dos veces la raíz cuadrada de pi sobre 2 al cuadrado, que sería 2 veces pi sobre 2 o simplemente pi. El conjunto de errores de integración en términos de u sería simplemente pi. Y luego 2x al cuadrado es igual a u. Tenemos seno. Entonces x de x es igual a 1 4 para ti. Avancemos y factoricemos el 1 4, luego tenemos la u. Simplifiquemos esto. Esto sería pi sobre 2.
veces la integral de 0 a pi de seno u. Integrado con respecto a usted. Bueno, toda la derivada seno sería coseno negativo u. Tenemos pi sobre 2 coseno negativo u. Tenemos pi más de 2 veces. Bueno, el coseno pi sería negativo, pero también tenemos un seno negativo aquí. Entonces tenemos 1 negativo, o lo opuesto a negativo 1 menos coseno 0 sería 1. Tendríamos menos y luego 1 negativo. Esto termina siendo pi más de 2 veces. Esto es 1 más 1 o 2. Por lo tanto, el volumen exacto es pi unidades cúbicas que serían aproximadamente 3.1416 unidades cúbicas. Para volver a la primera diapositiva, si giramos esta región limitada alrededor del eje Y, produce este sólido que tiene un volumen de exactamente pi unidades cúbicas que encontramos utilizando el método de Sell. Espero que hayas encontrado esto útil.